Mi padrastro cree que es el dueño de la casa que heredé, así que invité a un abogado a la cena familiar para entregarle su orden de desalojo. Mi padre, antes de morir, me dijo que una casa no son solo ladrillos y cemento, sino el guardián de la memoria de una familia. La nuestra, una sólida construcción de 2 pisos con un roble centenario en el patio, era el único hogar que había conocido. Mi padre la había heredado de mis abuelos, y en su testamento me la dejó a mí, su único hijo. Era un legado sagrado, un ancla a mi pasado. Cuando mi padre falleció, mi madre, sumida en una soledad que la consumía, conoció a Ricardo 2 años después. Al principio, me sentí aliviado. Ricardo era encantador, atento, y parecía llenar el vacío silencioso que mi padre había dejado. Se casaron, y él se mudó a la casa. Yo, ya independizado, los visitaba los fines de semana. Durante 5 años, todo pareció funcionar. Ricardo era mi padrastro, un invitado permanente en la casa de mi madre, pero la propiedad, legal y sentimentalmente, seguía siendo el legado de mi padre para mí. Todo cambió hace 6 meses, cuando mi madre falleció tras una breve y agresiva enfermedad. El dolor fue un océano que me ahogó. De repente, la casa ya no era el lugar de las cenas de domingo. Era un mausoleo lleno de fantasmas. Ricardo, mi padrastro, se convirtió en el único habitante de mi propiedad. En las primeras semanas, su presencia fue casi un consuelo. Ambos compartíamos el duelo, o eso creía yo. «No te preocupes por nada, Marco», me decía, poniendo una mano paternal en mi hombro. «Yo me encargo de todo aquí. Tú enfócate en sanar». Y yo, perdido en mi propia niebla de tristeza, se lo agradecí. Le permití gestionar las facturas, el mantenimiento, las pequeñas cosas del día a día. Fue mi primer error. Poco a poco, comencé a notar cambios sutiles. Un fin de semana, al llegar, vi que el viejo sillón de lectura de mi padre, gastado y hundido por años de uso, había sido reemplazado por un moderno y ostentoso sillón de masaje de cuero negro. ¿Y el sillón de papá?, pregunté, tratando de ocultar la punzada de dolor. Ricardo se rió, como si mi pregunta fuera una tontería. «Ah, eso. Estaba hecho un desastre, Marco. Daba una imagen terrible. Lo doné a la caridad. Este es mucho más cómodo, ¿no crees? Hay que modernizar un poco el lugar». No dije nada. Me tragué mi malestar, diciéndome que era una reacción exagerada, que el duelo me hacía sensible. Pero una semana después, fueron las cortinas del salón, las que mi madre había cosido a mano, reemplazadas por unas persianas metálicas y frías. Luego, el juego de té de porcelana de mi abuela desapareció de la vitrina. «Demasiado anticuado», fue la explicación de Ricardo. Empezó a referirse a la casa de formas que me ponían los pelos de punta. Ya no era la casa de tu madre, sino nuestra casa. Cuando hablaba de planes futuros, decía, «voy a pintar el porche» o «estoy pensando en cambiar el suelo de la cocina». Cada boya era un pequeño martillazo contra los cimientos de mi herencia. La gota que comenzó a colmar el vaso fue cuando organizó una barbacoa con sus amigos sin siquiera mencionármelo. Llegué un sábado por la tarde y me encontré el patio lleno de extraños, con música a todo volumen, bebiendo cerveza en el mismo lugar donde mi padre me había enseñado a lanzar una pelota. Ricardo me saludó como si yo fuera un invitado más. «Marco, qué bueno que llegaste. Coge una cerveza. Te presento a los muchachos». Me presentó como el hijo de mi difunta esposa, nunca como el dueño de la casa. Esa tarde, mientras observaba a un desconocido pisotear las rosas de mi madre, comprendí que mi dolor me había vuelto ciego. Ricardo no estaba simplemente viviendo en mi casa, estaba colonizándola. Estaba borrando sistemáticamente cada rastro de mis padres, cada memoria, para plantar su propia bandera. Y lo estaba haciendo con una sonrisa en la cara, aprovechándose de mi duelo para usurpar mi legado. Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi apartamento, la tristeza que me había paralizado durante meses comenzó a transformarse en una rabia fría y clara. La casa de mi padre no era un simple inmueble. Era mi historia, y no iba a permitir que nadie, y menos Ricardo, la reescribiera. Decidí que la ambigüedad era el terreno donde la manipulación de Ricardo florecía, así que mi primer paso debía ser la claridad.
No quería una guerra, solo trazar una línea firme en la arena. El siguiente fin de semana fui a la casa con un propósito. Encontré a Ricardo en el patio trasero, podando agresivamente el rosal de mi madre con unas tijeras de jardinería. «Ricardo, necesitamos hablar», dije, mi tono más firme de lo que me sentía. Él se giró, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Qué pasa, campeón? Si es por la barbacoa, tranquilo, la próxima te aviso con más tiempo». Su condescendencia avivó mi resolución. «No es por la barbacoa, es sobre la casa», comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. «Aprecio que te estés ocupando de todo, de verdad, pero esta casa es el legado de mi padre, y hay cosas aquí, recuerdos, que son muy importantes para mí. Me gustaría que, antes de hacer cualquier otro cambio, ya sea donar un mueble o pintar una pared, me lo consultaras primero. Al fin y al cabo, legalmente, soy el propietario». La palabra propietario quedó suspendida en el aire entre nosotros. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una expresión de ofensa teatral. Dejó caer las tijeras al suelo. «Propietario», repitió, probando la palabra como si tuviera mal sabor. «Marco, por favor, no seamos tan fríos. ¿Papeles? ¿Leyes? Pensé que éramos familia». «Lo somos», respondí, «y por eso te pido que respetes la memoria de mis padres». Él negó con la cabeza, adoptando el papel de víctima herida. «¿Respeto? ¿Es que no ves lo que hago? Me desvivo por mantener este lugar, el hogar que tu madre tanto amaba. Limpio, reparo, cuido el jardín, ¿y así me lo pagas? ¿Viniendo aquí a echarme en cara un papel? Tu madre se revolvería en su tumba si te escuchara». Cada palabra era una calculada puñalada de culpa. Me acusó de ser frío, de faltarle el respeto a la memoria de mi madre, todo por intentar proteger el legado de mi padre. La conversación se agrió rápidamente. Él se negó a reconocer mi autoridad, enmarcando mi petición como un ataque personal. Me fui de allí frustrado, sintiendo que había perdido la batalla, pero sin darme cuenta de que él lo había interpretado como una declaración de guerra. La semana siguiente, Ricardo decidió lanzar su ofensiva. El miércoles por la noche recibí una llamada de una vecina, la señora Carmen, una amiga de mi madre de toda la vida. «Marquito», dijo, su voz teñida de preocupación. «No quiero ser chismosa, pero hay un contenedor de escombros frente a tu casa, y he visto a unos trabajadores sacar cosas del estudio de tu papá». Sentí un vacío helado en el pecho. El estudio de mi padre era su santuario, sus libros, su escritorio de roble macizo, sus mapas antiguos en las paredes, la colección de pipas que nunca usaba pero que le encantaba pulir. Era la habitación que más se había conservado intacta, el corazón de sus recuerdos. Conduje hasta la casa en mitad de la noche, rompiendo todos los límites de velocidad. La escena que encontré fue peor de lo que había imaginado. El contenedor en la acera rebosaba con los restos de una vida, trozos de estanterías de madera, lomos de libros rotos, fragmentos de marcos de cuadros. Entré en la casa. La puerta del estudio estaba abierta, y dentro el caos reinaba. Habían derribado la pared que lo separaba del salón, cubriendo todo con una fina capa de polvo de yeso. El escritorio de mi padre no estaba, ni sus sillas, ni sus mapas. En su lugar, en medio de la habitación a medio demoler, había una caja enorme con el logo de una pantalla de televisión de 80 pulgadas y un soporte de pared. Ricardo estaba de pie en medio de la destrucción, bebiendo una cerveza y admirando su trabajo. «¿Qué has hecho?». Mi voz fue un grito ahogado. Él se giró, sin la más mínima señal de arrepentimiento. «Ah, Marco, justo a tiempo. ¿Qué te parece? Voy a crear un espacio de entretenimiento de concepto abierto, un cine en casa. Siempre pensé que este estudio era un espacio desperdiciado». «¿Desperdiciado?», repetí, incrédulo. «¿El estudio de mi padre? ¿Sus libros? ¿Su escritorio? ¿Dónde está todo?». Ricardo hizo un gesto vago hacia el contenedor. «Basura vieja. Ocupaba espacio. Hay que mirar hacia el futuro, Marco. No vivir anclado en el pasado». En ese momento, toda la tristeza y la frustración que había sentido se solidificaron en una furia pura y dura. «Tú no tenías ningún derecho», le espeté, acercándome a él. Fue entonces cuando Ricardo abandonó toda pretensión.
Su rostro se endureció. Sus ojos se entrecerraron. «Escúchame bien, niño», dijo. Su voz era un siseo bajo y amenazante. «Tu madre murió en mis brazos en esta casa. Yo la cuidé. Yo pagué las facturas mientras tú venías de visita los domingos. Esta casa me debe. Ahora yo soy el hombre de esta casa, y tú no eres más que un visitante. Lo que yo haga aquí es mi decisión. Si no te gusta, la puerta es bien ancha, así que o te adaptas a las nuevas reglas o te largas». La mentira sobre pagar las facturas era descarada. Mi madre tenía un seguro de vida que cubría todo y más, pero no importaba. Era su justificación, la narrativa que había construido en su cabeza para legitimar su robo. Me quedé allí, en medio de las ruinas del santuario de mi padre, y lo entendí. No había diálogo posible. No había un terreno común. En la mente de Ricardo, él era el rey, y yo un súbdito insolente. Comprendí que intentar razonar con él era como intentar apagar un incendio con gasolina. Se había terminado. La línea no solo había sido trazada, sino que él la había cruzado con un tanque. Me di la vuelta y salí de la casa sin decir una palabra más. Mientras me alejaba, saqué mi teléfono y busqué abogados de bienes raíces. La guerra ya no era silenciosa, y yo no pensaba perderla. A la mañana siguiente, me encontraba en una oficina con amplios ventanales que daban al centro de la ciudad, un lugar que se sentía a 1.000.000 de kilómetros del caos polvoriento en el que se había convertido mi hogar. Frente a mí estaba la licenciada Elena Soto, una abogada cuyo nombre me había sido recomendado por un colega. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada aguda que parecía capaz de leer las cláusulas más pequeñas de cualquier contrato, y en ese momento, también de mi alma. Le extendí los documentos sobre su escritorio de caoba, la copia del testamento de mi padre, el título de propiedad de la casa a mi nombre, y una serie de fotos que había tomado la noche anterior con mi teléfono, documentando la destrucción del estudio y el contenedor de basura lleno de los recuerdos de mi padre. Mientras yo le relataba la historia, desde los pequeños cambios hasta la confrontación final, ella escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Cuando terminé, se reclinó en su silla y se tomó un momento, uniendo sus manos sobre el escritorio. Temí por un instante que me dijera que la situación era complicada, que los derechos de Ricardo como viudo de mi madre le daban algún tipo de poder. Estaba equivocado. «Señor Torres», comenzó. Su voz era tranquila pero cortante como un bisturí. «Permítame ser absolutamente clara para que no haya ninguna duda en su mente. Legalmente, la situación es tan simple como el día y la noche. El testamento de su padre es inexpugnable. Usted es el único y absoluto propietario de ese inmueble. El matrimonio de su padrastro con su madre no le confiere a él ningún derecho de propiedad sobre un bien que era un activo heredado y preexistente. Sentí como si un peso que no sabía que cargaba se levantara de mis hombros. El señor Ricardo, continuó, ocupa la propiedad bajo lo que la ley considera una licencia o como un arrendatario a voluntad. Su permiso para vivir allí estaba implícitamente ligado a su relación con su madre, la anterior ocupante. Ahora que ella ha fallecido y usted, el propietario, desea que se vaya, él no tiene base legal alguna para permanecer». Se inclinó hacia adelante, señalando las fotos de la destrucción. «Es más, lo que ha hecho aquí, demoler una parte de la estructura y deshacerse de bienes que, aunque no tuvieran valor monetario, forman parte del acervo de la propiedad, se considera legalmente destrucción de propiedad. Usted podría, si así lo deseara, demandarlo por los daños causados». La claridad de sus palabras era un bálsamo. La confusión y la impotencia que había sentido se evaporaron, reemplazadas por una certeza helada. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté. «¿Simplemente le digo que se vaya?». «No», respondió la licenciada Soto. «No podemos actuar impulsivamente. Debemos seguir el procedimiento para que sea incontestable. No queremos que se pueda victimizar. El primer paso formal es servirle una notificación de desalojo. Es un documento legal que le informa que tiene un plazo determinado, generalmente 30 días, para desocupar la propiedad voluntariamente». «¿Y si no lo hace?», pregunté, conociendo la arrogancia de Ricardo. «Si no lo hace», dijo ella sin pestañear,
Presentamos una demanda de desalojo ante el tribunal. Con la evidencia que usted tiene, el juicio sería un mero trámite. Un juez emitirá una orden, y si aún así se niega, será un oficial de justicia quien lo saque físicamente de la propiedad. No hay ningún escenario en el que él gane, señor Torres. Solo puede decidir si se va con dignidad o sin ella. Dignidad. Esa era la palabra clave. Ricardo me había despojado de mi dignidad como hijo y como propietario. Me había tratado como a un niño, un visitante en mi propio hogar. Simplemente enviarle un aviso por correo certificado parecía demasiado impersonal, demasiado fácil. No le haría entender la magnitud de su error. Necesitaba que lo viera, que sintiera el cambio de poder de una manera que no pudiera negar ni racionalizar. Fue entonces cuando la idea, audaz y un poco teatral, se formó en mi mente. Licenciada, dije, ¿es legalmente válido si la notificación se entrega en persona? Por supuesto, respondió. De hecho, es el método preferido. ¿Y podría entregarla usted? Ella arqueó una ceja. Mi firma y mi sello profesional estarían en el documento, pero sí, podría supervisar la entrega. ¿Por qué? Me incliné hacia adelante, el plan tomando forma. Ricardo cree que me ha ganado. Cree que estoy intimidado y derrotado. Quiero que esa creencia se mantenga hasta el último segundo posible. Quiero organizar una cena familiar este sábado en la casa. Invitaré a mi tía y a mi tío, los hermanos de mi madre, para que haya testigos. Le diré a Ricardo que es para discutir el futuro de la casa amistosamente, para llegar a un acuerdo. Dejaré que se siente a la cabecera de la mesa. Dejaré que actúe como el rey de su castillo. Y entonces, en el momento justo, quiero que usted llegue y le entregue la notificación delante de todos. La licenciada Soto me estudió por un momento, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Señor Torres, es usted más calculador de lo que aparenta. Es poco convencional, pero legalmente impecable y estratégicamente devastador. Cuente conmigo. Esa misma tarde, llamé a Ricardo. Puse en mi voz un tono de resignación y cansancio. Ricardo, he estado pensando, le dije. Quizás me excedí. Esta situación es difícil para ambos. Creo que deberíamos hablarlo todo tranquilamente, como una familia. ¿Qué te parece si organizo una cena este sábado, invito a mis tíos y buscamos una solución juntos? Pude casi oír su sonrisa de triunfo a través del teléfono. Por supuesto, Marco, dijo, su tono ahora magnánimo, victorioso. Me parece una excelente idea. Ya verás cómo todo se arregla. La trampa estaba puesta, y el cazador, por primera vez, estaba a punto de convertirse en la presa. Los días previos a la cena fueron una extraña mezcla de calma y una tensión eléctrica que me recorría el cuerpo. Por fuera, actuaba con una meticulosidad casi robótica. Llamé a mis tíos, los hermanos de mi madre, Marta y Carlos. Les expliqué, con una voz cuidadosamente neutral, que iba a celebrar una cena el sábado. Es para hablar con Ricardo, les dije. Creo que es hora de que definamos el futuro de la casa de manera civilizada. Vuestra presencia sería un gran apoyo para mí. Como esperaba, aceptaron sin dudar, aliviados de que la aparente hostilidad estuviera dando paso al diálogo. Por dentro, sin embargo, yo no estaba en paz. Estaba forjando mi dolor y mi rabia en un arma fría y afilada. Cada noche repasaba el plan, cada detalle, cada posible reacción. No sentía placer en lo que iba a hacer, pero sí una profunda y sombría sensación de necesidad. Era como un cirujano preparándose para una operación dolorosa pero vital, la extirpación de un tumor que había invadido mi familia y mi hogar. El sábado por la tarde llegué a la casa 2 horas antes. Caminé por las habitaciones, observando el campo de batalla. La herida abierta del estudio de mi padre, los muebles extraños que Ricardo había comprado, las paredes desnudas donde antes colgaban las fotos de mi familia. Cada cambio era una afrenta, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. No estaba defendiendo solo una propiedad. Estaba defendiendo el derecho a que mis padres no fueran borrados de su propia historia. Me metí en la cocina y preparé una cena sencilla pero elegante. Quería que la atmósfera fuera perfecta, una normalidad tan absoluta que hiciera el clímax final aún más discordante. Mis tíos llegaron primero, trayendo una botella de vino y rostros llenos de una esperanza cautelosa.
Me abrazaron, contentos de verme tomar la iniciativa. «Haces bien, Marco», dijo mi tío Carlos. «Las cosas se arreglan hablando». No lo corregí. 15 minutos después llegó Ricardo. Entró en la casa no como un invitado, sino como el señor de la misma. Vestía una camisa de seda cara, olía a una loción fuerte y traía una botella de whisky de Malta. Saludó a mis tíos con una familiaridad ruidosa y luego se volvió hacia mí, dándome una palmada en la espalda que pretendía ser conciliadora, pero que se sintió como una marca de posesión. «Bien hecho, campeón», dijo en voz baja para que solo yo lo oyera. «Me alegro de que hayas entrado en razón». Durante la cena, Ricardo fue la viva imagen de la arrogancia triunfante. Se sentó, sin que nadie se lo pidiera, en el lugar de mi padre, a la cabecera de la mesa. Dirigió la conversación, contó anécdotas en las que él era el héroe y pontificó sobre sus grandiosos planes para nuestra casa. Yo jugué mi papel a la perfección. Me mantuve mayormente en silencio, con una expresión de humilde consideración, haciendo preguntas ocasionales que alimentaban su ego. ¿Y la remodelación del estudio, Ricardo? ¿Crees que estará lista para el verano?, pregunté en un momento. Él sonrió, encantado con mi aparente sumisión. Por supuesto. De hecho, estoy pensando en tirar también la pared de la biblioteca. Crear un flujo, ¿sabes? Un espacio más moderno. Tu padre tenía un gusto muy clásico. Hay que evolucionar. Mis tíos intercambiaron una mirada incómoda, pero no dijeron nada. Ricardo, envalentonado por mi silencio y la pasividad de los demás, se sirvió otro vaso de whisky. Porque al final del día, dijo, mirando a todos en la mesa como un rey dirigiéndose a su corte, lo que importa es que esta casa siga siendo un hogar familiar, y ahora, como el hombre de la casa, es mi responsabilidad tomar las decisiones difíciles para asegurar su futuro. Sé que Marco lo entiende. Me miró, esperando mi asentimiento, mi bendición final a su golpe de estado. Miré mi reloj. Eran las 8:29 de la noche. Sí, Ricardo, dije lentamente, haciendo contacto visual con él. Creo que todos entendemos perfectamente cuál es la situación. Justo cuando el reloj marcó las 8:30, el timbre sonó. El sonido fue nítido y autoritario, cortando la atmósfera cargada de la habitación. Todos se sorprendieron, mirando hacia la puerta, excepto yo. ¿Esperas a alguien más?, preguntó mi tía Marta. Ricardo frunció el ceño, molesto por la interrupción de su monólogo. No, para nada. ¿Quién demonios será a estas horas? Se levantó de la cabecera de la mesa con un aire de fastidio. Ya voy yo. Probablemente algún vendedor perdido. Caminó hacia la entrada, y desde mi asiento yo tenía una vista perfecta del vestíbulo. Lo vi abrir la puerta. En el umbral, recortada contra la oscuridad de la noche, estaba la figura de la licenciada Soto, vestida con un traje sastre impecable y con un maletín de cuero en la mano. Su expresión era educada, pero tan inflexible como la de un juez a punto de dictar sentencia. Vi la sonrisa de anfitrión de Ricardo congelarse en su rostro, reemplazada por una confusión que rápidamente comenzó a teñirse de aprensión. El rey, en la puerta de su castillo usurpado, estaba a punto de recibir a la mensajera que le anunciaría el fin de su reinado. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de confusión y recelo. ¿La conozco?, preguntó, su tono de anfitrión ahora teñido de irritación. «Soy la licenciada Elena Soto», respondió ella, su voz clara y proyectada para que todos en el comedor la escucharan. «Y tengo un documento legal para usted, señor Ricardo Vargas. ¿Me permite pasar?». Sin esperar respuesta, dio un paso adelante, obligando a Ricardo a retroceder hacia el vestíbulo. La seguí con la mirada mientras entraba en el comedor, su presencia profesional cambiando instantáneamente la dinámica de la habitación. Mis tíos la miraban, desconcertados. Ricardo la siguió, cerrando la puerta con un portazo que delató su creciente nerviosismo. «¿Qué es esto, Marco? ¿Interrumpes nuestra cena familiar por una reunión de negocios?». Me levanté lentamente de mi silla, mi corazón latiendo con una calma firme. «No, Ricardo. La he invitado yo. Porque esto, ahora, es un asunto de negocios». La licenciada Soto abrió su maletín y extrajo un sobre grueso con el sello de su bufete. Se acercó a Ricardo, que la miraba como si fuera una serpiente a punto de morder.
Señor Ricardo Vargas, comenzó la abogada, y cada palabra cayó en el silencio sepulcral de la habitación. En mi calidad de representante legal del único y legítimo propietario de este inmueble, el señor Marco Torres, le hago entrega formal de esta notificación de desalojo. El documento quedó en la mesa, entre el plato a medio comer de Ricardo y su vaso de whisky. Por un segundo, nadie se movió. Mis tíos miraban el sobre como si fuera una bomba. Ricardo lo miró. Leyó las palabras «notificación de desalojo», impresas en mayúsculas, y una marea roja de furia le subió por el cuello. Su rostro se congestionó. ¿Desalojo?, rugió, su voz finalmente rompiéndose. Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. «Tú, mocoso traidor, ¿qué demonios es esta basura? Después de que te ofrecí la paz, después de que te invité a mi mesa, me tiendes una trampa en mi propia casa». «No, Ricardo», respondí, y mi voz, para mi propia sorpresa, era tranquila y firme, desprovista de la rabia o el dolor que me habían consumido. «Te tendí una trampa en mi casa. Cada palabra era una bala. La casa que mi padre me heredó, la casa cuyo estudio demoliste sin mi permiso, la casa de la que me llamaste visitante y me dijiste que si no me gustaban las reglas, la puerta era bien ancha». Mi tía Marta ahogó un grito, finalmente comprendiendo la profundidad del conflicto. Mi tío Carlos miraba a Ricardo con una expresión de puro desprecio. El rey estaba desnudo, y su corte acababa de ver su verdadera y patética naturaleza. «¡No puedes hacerme esto!», gritó Ricardo, golpeando la mesa y haciendo temblar los platos. «Yo cuidé de tu madre. Esta casa es tanto mía como tuya». «Me temo que la ley no está de acuerdo», intervino la licenciada Soto con frialdad. «El señor Vargas no figura en el testamento ni en el título de propiedad. No tiene ningún derecho legal a permanecer aquí. Esta notificación le otorga un plazo de 30 días para desalojar la propiedad de manera voluntaria y pacífica». Ricardo me miró, suplicante por un instante, buscando al joven afligido al que había manipulado tan fácilmente. Pero no lo encontró. «30 días, Ricardo», repetí. «Es más de lo que tú me diste a mí cuando decidiste borrar los recuerdos de mi padre». La licenciada Soto consideró su trabajo terminado. «Mi cliente y yo nos pondremos en contacto con usted a través de su abogado, si es que tiene uno. Buenas noches a todos». Y con eso se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí una devastación silenciosa. La cena, obviamente, había terminado. Mi tía Marta fue la primera en levantarse. Se acercó a Ricardo, su rostro una mezcla de pena y asco. «Siempre supe que había algo en ti que no me gustaba, Ricardo. Pero nunca imaginé esto. Abusar así de la confianza de tu hijastro, mientras aún está de luto por su madre, es despreciable». Mi tío Carlos simplemente negó con la cabeza y puso una mano en mi hombro. «Hiciste lo correcto, Marco. Tu padre estaría orgulloso». Se fueron poco después, dejando la casa en un silencio denso y pesado. Ricardo se había desplomado en la silla de mi padre, un globo desinflado de arrogancia y rabia. Su whisky estaba intacto. Miraba el sobre en la mesa, el documento que sellaba su derrota. Me quedé de pie, observándolo. Ya no sentía odio, solo una lástima vacía y la necesidad de poner punto final. «Tienes 30 días, Ricardo», le dije, mi voz resonando en el comedor silencioso. «Te sugiero que los uses sabiamente. Empaca tus cosas, especialmente el sillón de masaje y la televisión de 80 pulgadas. Después de esos 30 días, como te explicó la abogada, presentaremos la demanda judicial, y el próximo que vendrá a tocar esta puerta no será una mujer con un maletín, sino un oficial con una orden judicial. La elección, como dijiste una vez, es tuya». Me di la vuelta y caminé hacia las ruinas del estudio de mi padre. Me quedé allí, en medio del polvo y los escombros, y por primera vez en 6 meses, el aire en la casa se sintió limpio. Ya no era un mausoleo ni un campo de batalla. Era, una vez más, simplemente mi hogar. La operación había sido dolorosa, pero el tumor había sido extirpado. Y por fin podía empezar a sanar.